Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Continuamos hoje a série de programas especiais que estamos fazendo na Espanha. E hoje estamos na redação do El País, o grande jornal global em língua espanhola. E vamos fazer uma entrevista com talvez a função mais importante de um jornal moderno. Vamos conversar com a defensora do leitor, que é o nome que se dá aqui na Espanha ao ombudsman, ao ouvidor da imprensa brasileira. E é a função que realmente confere legitimidade à imprensa, porque é o freio ao contrapoder exercido pela imprensa. Vamos ouvir. Milagros Pérez Oliva. Existem maneiras mais fáceis de fazer amigos do que ocupar a função de ombudsman ou de defensor do leitor. Como é que você chegou, depois de tantos anos de profissão, você se sente nesse cargo, que é um cargo que não é fácil, não é? No es fácil, pero es muy interesante. Es muy interesante. Yo realmente he estado, después de muchos años, como usted dice, he estado en muchos trabajos dentro del periódico. He sido reportera, he sido periodista especializada en biomedicina, he sido redactora jefe de varias secciones y, por lo tanto, conozco bien el trabajo periodístico. Y este cargo es una responsabilidad muy grande, pero también una gran oportunidad porque me permite ver la otra cara. Me permite ver cómo los lectores enjuician nuestro trabajo y es una enseñanza extraordinaria. Sí, el destinatario, el destinatario final de nuestro trabajo, cómo percibe, cómo ve los errores que cometemos, cómo nos juzga, cómo juzga el trabajo que nosotros estamos haciendo. E esse julgamento, esse juízo do destinatário chega ao redator, ao repórter. Ele consegue receber isso que você recebe, ele começa a pensar diferentemente ao sentar na sua... Y yo tengo sobre esto una experiencia un poco bastante... es muy doloroso para una persona que ha cometido un error, aparecer públicamente su nombre y su error puesto con luces de neón en un artículo dominical, que es el día de mayor tirada del periódico, en una de las páginas más nobles del periódico. No existe otro tipo de organismo que tenga un sistema para purificar o lavar sus errores tan público como es tener una columna del Defensor en la que un periodista puede ser sometido a una crítica, a un escrutinio de manera tan pública. Por lo tanto, yo entiendo, y por eso intento ser extraordinariamente respetuosa y escrupulosa en el cumplimiento de mi trabajo, porque sé que los periodistas tenemos nuestro capital, es nuestra fama, es los años de trabajo que hemos hecho, credibilidad. Es la credibilidad y el buen nombre que hemos ido haciendo, y es injusto que a veces por un error se pueda manchar una larga trayectoria profesional. Procuro que en mis escritos no haya este tipo de sanción, sino más bien el trabajo que yo trato de hacer es, muy bien, hemos cometido un error, este es el error, es de sabios reconocer el error y los buenos periodistas no tienen problemas en reconocer el error. Ahora bien, este error, ¿qué nos enseña? Este error, ¿qué podemos aprender de este error? ¿Por qué se ha cometido? ¿Qué mecanismos han fallado? No solo en el plano individual de ese periodista, sino en los mecanismos colectivos que tenemos el periódico de control de calidad. ¿Dónde se ha producido el fallo para que este error se haya llegado a producir? O esta mala praxis, porque también es cierto que puede haber mala praxis. Claro. Entonces, de cada error, mi objetivo es que de cada error que dolorosamente aparece... Es un avance. Es un avance en la calidad. Milagros, ¿por qué tan pocos jornais têm ombudsman? Yo creo que por dos razones. La principal es que la prensa se ha considerado a sí misma un poder intocable. Incluso en algunos momentos, cuando se plantean desde la sociedad civil
o desde cualquier ámbito, críticas a la prensa por su funcionamiento, por su manera de hacer las cosas, o a veces por su partidismo, por los sesgos, la prensa siempre ha reaccionado acusando a los que la critican de amenazas, de querer dominarla, de atentar contra la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la prensa necesita la crítica social, y la necesita porque su función es muy importante. Es social. En la sociedad moderna y en la democracia, es un pilar de la democracia. Entonces, yo creo que este entronamiento de la propia prensa como un poder incuestionable nos hace mucho daño, y muchos medios todavía están ubicados en esa poltrona de que nosotros somos intocables y se parapetan en la libertad de expresión y en la libertad de información para no admitir que hay cosas que podrían hacer mejor o errores que cometen que son criticables. La segunda razón, creo, porque no toda la prensa es así, hay mucha prensa que ya considera que debe admitir la crítica. La segunda razón es que es una figura incómoda, muy incómoda, porque, como he dicho antes, exponer nuestros trapos sucios cada semana a la vista del público no es agradable. Y desde este punto de vista, pues es un ejercicio de humildad, de transparencia, que creo que habla muy bien de los periódicos que tienen esta figura. De la misma manera pienso que por eso hay tan pocos periódicos que lo tienen, porque esta figura, si se tiene, se ha de tener de verdad. No se puede tener un ombudsman que sea un florero. No se puede tener una figura decorativa. Tenemos un ombudsman para decir que cumplimos con las reglas de la transparencia. No, porque enseguida se ve si ese ombudsman es de verdad o no es de verdad. Y desde este punto de vista yo creo que tengo la suerte de haber podido, y por eso he aceptado, ejercer este cargo en un periódico que desde el primer día se ha creído escrupulosamente el estatuto del ombudsman y las reglas de la independencia del ombudsman. Fíjese si se lo cree, que mucha gente cuando voy a actos públicos o a debates me preguntan: tendrás muchas presiones, ¿verdad? Qué difícil es tu cargo, tendrás muchas presiones. Y yo siempre respondo lo mismo: pues no, oiga, mi periódico se cree que este cargo es importante y yo no tengo ni contacto con la dirección, excepto cuando yo quiero. Es decir, no recibo nunca ni un comentario, ni siquiera un comentario informal en los pasillos del director o de los directores o de nadie de la empresa. Nunca lo he recibido. Y en cambio siempre he tenido la máxima receptividad cuando yo me he dirigido a ellos pidiéndoles explicaciones por un asunto. Y creo que esto es fundamental, porque si esto no es así, no se puede ejercer. ¿Houve algún problema más serio con alguno de sus antecesores? Yo he hablado con varios antecesores de este cargo. Primero porque quería saber qué dificultades comportaba y porque me daba mucho respeto embarcarme en esta aventura, ¿no? Y encontré con dos tipos de actitudes. Algunos de mis antecesores vivían esta falta de, diríamos, de feedback con la dirección de una manera muy traumática. Les producía inseguridad. No sabían si lo hacían bien o lo hacían mal. No sabían si estaban como inseguros. Y en cambio otros antecesores consideraban que esto era una virtud. Y yo soy de esta segunda parte. Yo soy de las que considero que a mí me han dado un estatuto de autonomía total, de manera que nadie puede interferir en mi escrito. Yo lo ejerzo con responsabilidad y desde luego agradezco que no haya una segunda vuelta de todo esto, sino que sea de verdad así. Es decir, bueno, entonces esto lo que plantea es otro tipo de problema, es la dificultad principal de este cargo, desde mi punto de vista, es que combina dos cosas que son mortales de necesidad, que se dice en periodismo. Una es que es absolutamente solitario. El ombudsman no puede pedir consejo, no puede pedir nada, o sea, el ombudsman está solo con su decisión de qué casos publica, cómo los publica y cómo los resuelve. Está él absolutamente solo. Y la segunda característica es que, por contra, tiene una visibilidad extraordinaria. O sea, máxima soledad y máxima visibilidad. Eso es terrible.
Como fica a vida desses ombudsman, desses defensores do leitor, quando terminam o seu mandato y voltam à vida profesional? Está muy claro que en el caso del país el cargo es de verdad y el estatuto se respeta y no hay ningún caso de ombudsman que posteriormente al ejercicio de su cargo haya tenido nunca ningún problema. Todos han podido desarrollar su carrera normalmente en nuevos puestos. Soledad Gallego Díaz está ahora mismo, ha ejercido cargos de dirección después de ser ombudsman y antes, y ahora mismo está en Argentina siendo corresponsal de toda aquella zona. Malena Aznárez, después de ser ombudsman, se especializó en entrevistas y trabajo en El País semanal. Todos han tenido una trayectoria profesional normal. Não há uma má vontade, digamos, uma revanche, uma vingança contra... No, porque no lo ha habido en ningún caso, tampoco sé que haya habido conflictos muy grandes. Eu lhe faço essa observação de caráter pessoal, porque eu exerci uma função semelhante muitos anos atrás. E quando eu ofereci ao dono do jornal e ao diretor da redação, o dono do jornal disse: olha, muito bem, você vai escrever, mas você só vai arranjar inimizade. E é verdade. Yeah. E o vaticínio dele aconteceu no seu próprio jornal, de onde eu já fui demitido algumas vezes. Pero esto forma parte del contrato implícito que significa tener esta figura. Si quieres tener esta figura y la quieres tener de verdad, no puedes tener una persona cautiva de las amenazas. No puedes tener una persona que piense que luego va a tener represalias por lo que ha hecho, porque entonces se nota mucho y se nota en cómo ejerce esta persona su trabajo. Yo me he encontrado, nada más ocupar mi puesto, con un conflicto enorme, que era un conflicto central de la política española, y era la postura editorial del país respecto del gobierno de Rodríguez Zapatero en relación a la política de Rodríguez Zapatero respecto de asuntos de televisión que afectaban al grupo. Por lo tanto, un asunto de la máxima conflictividad política, mediática, de la empresa, etc. Y me llegaron muchas cartas de lectores preguntando si el país había cambiado su línea editorial en represalia contra el gobierno, porque el gobierno había tomado unas decisiones que supuestamente perjudicaban al grupo Prisa. Bien, un ombudsman que recibe estas cartas de un tema tan central y tan nuclear no puede hacer su columna dominical sobre faltas de ortografía. Claro. ¿Me comprende? Sería una escapista. Claro, porque no puede ser. Y si el periódico tiene un ombudsman y el periódico aspira y es un diario de referencia en este país, es también referencia para sus propios asuntos. Ha de ser una referencia ética en el abordaje de sus propios asuntos. Y entendí claramente desde el primer día que este tema lo tenía que abordar. Eso está así. Por otra parte, yo también pensaba, porque esto es humano pensar, bueno, estás tratando un tema realmente muy gordo. Explosivo. Esa noche no duermes. Efectivamente, no duermes pensando qué es el problema, cómo lo tengo que abordar, cómo lo tengo que enfocar. ¿Qué palabras? Sí, cómo expresarlo, porque tampoco quieres hacer daño innecesariamente a nadie, tú quieres ser constructivo. Pero las críticas están ahí y tú tienes que abordar esas críticas. Por lo tanto, es un trabajo difícil. Pero también pensé una cosa, todo el mundo me conoce. Cuando la dirección me ofreció este cargo, todos sabían que yo no era una figura complaciente. O sea, que yo no he sido un florero nunca en ningún sitio. Y por lo tanto, iba implícito que ya sabían que yo iba a entrar en todos los temas a fondo.